En serio, con Fabio y Mario. Periodismo digital con responsabilidad y altura. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, amigos de En Serio con Fabio y Mario. Un saludo muy especial en este día, ya hoy martes 8 de junio de este año 2021, luego de vivir o sentir y disfrutar de un nuevo puente festivo, el correspondiente al Corpus Christi ayer lunes. Decirles a ustedes que Pereira lamentablemente amanece con lluvias fuertes que tienen en buen estado de alerta máxima a varios municipios de la jurisdicción. Hay lamentablemente también una alerta máxima de inundación nuevamente en el municipio de La Virginia a raíz de situaciones que se pueden repetir con el río Risaralda e igualmente el nivel del río Cauca. Hay monitoreo permanente a los principales afluentes de esta zona para detectar crecientes súbitas o deslizamientos en zonas de ladera. Es la información que nos han entregado las autoridades. Temperatura de 19 grados centígrados. Hay normalidad en este momento en las vías de la jurisdicción. Ha iniciado operaciones normales el Aeropuerto Internacional Matecán. Contarles a ustedes igualmente que lamentablemente ayer hubo nuevamente situaciones de bloqueo del viaducto César Gaviria Trujillo, por lo menos 4 o 5 horas estuvo taponado por algunos manifestantes. Lamentablemente volvieron el tema de los actos vandálicos ahí en un sector de la carrera quinta con calle 16 y 17, daños a varios establecimientos. Reportan las autoridades que hay varias personas capturadas, entre ellos 2 menores de edad, bloqueos también en el sector de Corales, y lamentable que esto vuelva a repetirse y a ocurrir. Y decirles a ustedes que todo indica que las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro vuelven a estar en un punto muerto. Hay toda la esperanza, por Dios, de que se puedan encontrar puntos afines. Estuvo este fin de semana el ministro del Interior, Daniel Palacio, acá instalando la Mesa Nacional de Garantías, evaluando cómo ha sido el tema del paro en esta zona del país, especialmente reunido con los jóvenes. Hoy les vamos a contar con una invitada muy especial, Lina Montilla Díaz. Ella es la presidenta de la CUT aquí en el departamento de Risaralda, y qué bueno ir a la fuente directamente para que ella, como una de las voceras visibles de la protesta aquí en el departamento de Risaralda, nos cuente cómo está el panorama. Ya nos advertía ahora que hoy van a haber en las horas de la tarde nuevamente nuevas movilizaciones que seguramente van a generar trancones, así que estamos muy alertas. Contarles a ustedes que están disparados los casos de COVID-19 también, 1.200 casos este fin de semana, de ellos cerca de 200 el día anterior, y que la gran maratón de vacunación deja un balance muy satisfactorio porque por lo menos 3.600 personas fueron inmunizadas contra el COVID-19 este fin de semana, especialmente el sábado y el domingo en la jornada maratónica organizada en la plazoleta o Parque Olaya Herrera de la Gobernación de Risaralda. Ya voy con usted, mi estimada presidenta de la CUB, Lina Montilla. Permítame saludo a mi equipo de trabajo en cabeza de Jorge Vázquez en redes sociales, James Agudelo en la parte técnica y mi compañero y partner periodista Mario Marín Hincapié. Mario, buen día, hombre, optimista hoy con la selección Colombia, vuelve y juega hoy contra Argentina, un partido nada fácil, ¿no? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días Fabio, buenos días a todos los seguidores de En Serio con Fabio y Mario. Un saludo a la doctora Lina, presidente de la CUT, un saludo a James, a Jorge. Y bueno, Fabio, con una expectativa muy grande. Usted sabe que no es fácil el partido de Argentina-Colombia hoy. Colombia juega en casa. Reinaldo Rueda ha hecho un muy buen planteamiento con Perú. Esperamos pues con Argentina le vaya bien. Ahí verdaderamente se va a conocer la casta de los jugadores colombianos. Es decir, nosotros tenemos que entender que Colombia ha venido creciendo futbolísticamente y bueno, ya a la par con muchas selecciones, incluyendo la selección Brasil, se ha hecho partidos importantes. Así que hoy le toca a Colombia hacer respetar la casa y bueno, obtener los 3 puntos, que es lo que uno busca, que Colombia haga respetar la casa y se lleve los 3 puntos frente a Argentina, que es un equipo fuerte, pero no es invencible tampoco, Fabio. Claro que sí. Mario, 6 de la tarde este partido de Colombia-Argentina hoy en Barranquilla, ¿no? Con excepcionales medidas de seguridad, ¿no? Sí, claro, yo creo que hoy no va a haber ningún problema. Hay amenazas de que va a haber gente afuera del estadio, la entrada, obstruyendo pues el partido, que no ingrese gente al estadio, pero yo creería que hoy va a haber partido de todas maneras. Yo estoy confiado en que la selección Colombia va a hacer un buen encuentro hoy, que como le dije anteriormente, Fabio, esperamos pues que
se ganen esos 3 puntos que son vitales para Qatar 2022. Claro que sí. Recordamos que en la antesala van a jugar Ecuador, Perú que no tiene sino un solo punto. Luego, después de Colombia, jugarán Venezuela, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, Bolivia. Estarán cerrando esta jornada. Permítame, ahora sí vamos con nuestra invitada especial, la doctora Lina María Montilla. Ella es la presidenta de la CUT en esta zona del país. Doctora Lina, bienvenida, buenos días. ¿Cómo amanece? Y optimista hoy también con nuestro seleccionado de fútbol colombiano. ¿Cómo ve inicialmente ese encuentro deportivo? ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias a Mario, les regaló el doctora, ¿cierto? Sí, Peleo con señor. eso todo el tiempo, no soy doctora. Es maestra de profesión, ¿no? Exacto, sí, orgullosamente maestra aquí en la ciudad de Pereira y bueno, pues precisamente yo sé el sentimiento que genera el seleccionado de fútbol y más pues en la etapa en la que se encuentra jugando la selección Colombia, que no es fácil, el tema de las eliminatorias, hoy contra Argentina, ¿cierto? Digamos que es como el clásico, uno de los clásicos que se tiene en nuestro continente, pero igual pues yo me sumo a las expresiones que se han dado dentro del barrismo pereirano, en donde muchos jóvenes se han sumado en este proceso de movilización y decir precisamente que es lamentable que ruede la pelota cuando hay tanto derramamiento de sangre en nuestro país y que pues no puede pasar desapercibida la situación que está viviendo Colombia en estos momentos y que simplemente nos entretengamos con el furor que genera el fútbol. Entonces yo sí quería pues como hacer alusión a eso. Éxito es el seleccionado, obviamente queremos que gane, pero sí es importante sentar ese precedente. La verdad, Lina, es que pues, hay muchos problemas en Colombia. Uno ve que hay interés de parte de continuar con la mesa de diálogo. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los puntos concretos que llevó a que se levantaran los negociadores del paro frente al gobierno? Bueno, es que el Comité Nacional de Paro presentó un pliego de peticiones, ¿cierto? Que recogía varios elementos que ya se han venido socializando desde el año anterior, porque es un pliego que tiene elementos durante todo este proceso de movilización generado desde el 2019 y que obviamente ese pliego vuelve y se presenta una vez que nunca hemos tenido opción de diálogos con el gobierno. Este año sí, pero a raíz de toda la situación de derechos humanos, pues se vio necesario que se pudieran instalar unas garantías en materias de derechos humanos, ¿cierto? En aspectos como la militarización, ¿cierto? De que se retiraran las fuerzas militares de los territorios, en que se diera, tuviéramos conocimiento frente al procedimiento que hace el Escuadrón Móvil Antidisturbios en el país, ¿cierto? En su momento de intervención, como también precisamente todo lo que tiene que ver con las garantías en sí para el ejercicio de la movilización. Sumado a toda la situación que se ha venido dando con los desaparecidos, los heridos. Entonces estos fueron unos primeros preacuerdos que se trataron de llegar a un consenso con el gobierno nacional y que obviamente pues a raíz de esto se llevaron varios procesos o varios intentos de diálogo, pero que el gobierno nacional ya veníamos viendo de que no mostraba una actitud de querer aceptar este proceso de negociación una vez tuviéramos la apertura para la mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque el 29 de mayo el gobierno saca el decreto 575, que entre comillas es como declarar de sitio varias ciudades del país en donde está precisamente los ánimos muy arriba precisamente en este proceso de movilización y además porque obviamente esto ya nos está diciendo que no va a haber opción de interlocución, de que va a haber otro tratamiento a la protesta. Aquí si bien el gobernador dijo de que no va a haber militarización, que es una cosa que saludamos muchísimo, pues sí es importante reiterar de que aquí pues los ánimos siguen estando un poco alterados y que obviamente pues preocupa el tratamiento que se sigue dando a los ejercicios de movilización. Prueba lo que pasó el 28 en la plazoleta cívica Ciudad Victoria. Entonces, estas acciones, pues el Comité Nacional de Paro, en discusiones que se tuvieron en su instancia nacional, pues determinan que con el gobierno nacional no hay opción de diálogo, no se encontraron acuerdos precisamente con el tema del ESMAD, con el retiro de las fuerzas militares, como también otro tipo de puntos y cruciales para este tema de garantías de derechos humanos. Entonces, por eso, pues, se toma la decisión desde el Comité Nacional de levantarse de la mesa.
Lina, ¿cuál es la visión personal que usted tiene alrededor del tema de los actos vandálicos? Ayer lamentablemente se vuelven a repetir aquí eh, estas actividades que dejan pérdidas materiales lamentables para muchas personas que nada tienen que ver en el asunto. Ayer hubo otra vez intento de saqueos a varios establecimientos en la Quinta, entre 16 y 17, según la información que tenemos de las autoridades. Por lo menos 5 horas el viaducto, se ve obstaculizado el tema del megabús. Insiste mucho el gobierno, ustedes tienen derecho, y ayer lo decía aquí o este fin de semana el ministro del Interior a nivel nacional, el doctor Daniel Palacio Martínez, que el derecho a la protesta es válido, se respeta, pero el tema de los bloqueos y de los saqueos, ¿cuál es la visión que tienen ustedes alrededor de estos hechos que lamentablemente solo se pueden controlar con acciones del ESMAD? No, nosotros no siempre nos hemos mantenido en el llamado a que las actividades deben realizarse de manera pacífica, ¿cierto? A que precisamente necesitamos sumar en este ejercicio de paro nacional, no simplemente de movilización, porque la movilización va desde la marcha, el plantón, el meeting, entre otras, y que en este proceso necesitamos sumar para el ejercicio de poder avanzar en el proceso del pliego, ¿cierto? Que en este momento presentamos a nivel nacional y que estamos en preparación de un pliego departamental. Entonces nosotros siempre hemos hecho el llamado precisamente a que se puedan participar de las actividades de manera pacífica, manteniendo precisamente como ese cuidado y esa preservación entre nosotros y nosotras, de estar atentos a lo que pueda suceder, y prueba de eso también fue lo que sucedió el 28 o ha sucedido en otros escenarios cuando pues la gente ve que se quiere dañar la movilización y empieza a alertar, empieza a llamar a llamar la atención, ¿cierto? A que sin violencia, a que no quieren daños en la movilización, etcétera. Entonces, pues nosotros nos mantenemos en ese llamado, llamamos precisamente a que las movilizaciones que se desarrollen en los próximos días así se desarrollen, pero también sabemos y preocupa esto que lo hemos manifestado en distintos espacios, y es precisamente el nivel de infiltración que puede tener las movilizaciones, ¿cierto? Que eso es algo que no es desconocido, que eso es algo que como que todo el mundo lo sabe y hay que reiterarlo, ¿cierto? Entonces también pues nosotros nos mantenemos en esa situación. Pero eso no sábado, justifica entonces la presencia del ESMAD cuando van los desmanes ya a quemar establecimientos, a atentar contra la integridad de otras personas. ¿No creen ustedes que ahí se amerita el uso de la fuerza? es que no se amerita precisamente, es que yo por eso traigo a colación el hecho del Victoria. Si en la situación era en el éxito, ¿por qué dispararon dentro de la plazoleta cívica? Ya. Y esta es la hora en que la policía no nos ha dado respuesta, y el ministro tampoco. ¿Por qué dispararon sobre la carrera 10 con 17? Mientras evacuábamos la gente del Victoria. Y yo estaba en la tarima viendo cómo entraban los agentes del ESMAD disparando sobre la plazoleta y la gente corriendo. Y la situación era a un lado en el éxito, Ya. ¿cierto? Es que eso es lo que nosotros no justificamos. ¿Por qué nos tienen que agredir? Porque el 1 de mayo, si la movilización era pacífica, y cuando yo me paro y les digo, por favor, no lo hagan, ¿por qué me agredieron? ¿Sí? Y son Lina, respuestas que aún no tenemos. Lina, hay unas encuestas nacionales donde están en contra del vandalismo, están a favor de las marchas, de los bloqueos. ¿Por qué persisten en los bloqueos nacionales? Y uno lo que busca es, y siempre lo he dicho en los diferentes medios donde tengo participación, de que estoy de acuerdo con las marchas, pero a mí me llama la atención es de que siempre dejan incluir o dejan infiltrar el vandalismo, personas que van a hacerle daño tanto a los marchantes que lo están haciendo de buena fe y todo, porque mucha gente lo está haciendo bien. Pero, y le pongo como ejemplo, Fabio, lo que pasó en Medellín sí, con la Minga, sí, que no dejaron, ojo, no permitieron que ingresara absolutamente nadie. Y entonces ahora están, es decir, con todo un pueblo, ojo, Lina, lo que voy a decir, un pueblo que está diciendo, mire, estamos de acuerdo con las marchas, en contra del vandalismo y en contra de los bloqueos. ¿Usted qué dice frente a eso? A eso que se ha manifestado frente a las encuestas, el pueblo, Lina. No, pues primero, precisamente decir de que es difícil, ¿cierto? La experiencia que tiene la minga indígena, pues de tener precisamente una guardia que permita hacer ese cuidado y preservación de sus procesos, pues es igual al que sucede con la guardia cimarrona, con la guardia campesina. Son personas que están preparadas para eso. Nosotros y nosotras no, ¿cierto? Nosotros no tenemos ese nivel de organización precisamente para tener una guardia que nos permita decir y detectar fácilmente cuál es la situación de alguien que se está infiltrando, que quiera
hacer algún artefacto, ¿cierto? Nosotros no tenemos ese alcance y realmente nos falta mucho porque también la gente teme, no todo el mundo denuncia o más bien se aparta, ¿cierto? Y los que hacen de derechos humanos, que es como las personas que también están dentro del ejercicio de la movilización, pues tampoco pueden, por ser rol de derechos humanos, asumir rol de policía. ¿Sí ves? Entonces también es difícil tener el control de este tipo de situaciones y nosotros lo hemos reiterado en múltiples espacios, ¿cierto? Por ejemplo, la policía de civil infiltrada, ¿cierto? Pues se supone que si están así, cosa que nosotros rechazamos, ¿cierto? Pero pues si están ellos ahí es por alguna razón que la institución los tiene, ¿cierto? Aunque nosotros lo rechacemos y pidamos que no se dé. Pero entonces ese nivel de control como lo tiene la Minga, pues es difícil que lo alcancemos. Ahora, frente al tema de los bloqueos y los actos, pues precisamente es decir de que el tema de los bloqueos se ha convertido y lo ha hecho el Cauca, porque yo sí insisto, cuando los indígenas, los NASA, los MISAC toman la decisión de pararse en la Panamericana, pues es un ejercicio que precisamente nos lleva a que el gobierno nacional nos preste atención. ¿Cuántas movilizaciones se han hecho y el gobierno nacional no ha dado solución y al contrario ha aumentado su agresión contra la población? Que sí se deben habilitar corredores humanitarios precisamente para todo el tema que se necesita en las ciudades, la alimentación, los recursos médicos, la circulación del personal salud, servicios funerarios, basura, etcétera, porque así es las experiencias que se han construido en otra parte del país. Pero eso es lo que ha mediado precisamente a que se puedan construir diálogos territoriales. Vuelvo y cito el ejemplo del Cauca, ¿cierto? Que ya hay un proceso con el gobernador y han venido paulatinamente venido organizando el tema de los bloqueos, ¿cierto? Pero siempre y cuando se pueda hacer, porque ¿cuál es el fin precisamente de nosotros pararnos en una calle cuando estamos pasando por el viaducto y podemos pasar, no quedarnos en él, pero mientras estamos marchando vamos caminando media hora, como lo hemos hecho otras veces? Pues es precisamente generar esa anomalía y decirle al gobierno nacional, escúchenos, porque las mesas no han sido suficientes, porque nos han incumplido y porque la situación debe prestar precisamente para que nos escuchen. Entonces es por eso como la insistencia en ese tema. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Estamos en serio con Fabio y Mario. Estamos con Lina María Montilla Díaz. Ella es la presidenta de la CUT en esta zona del país. Lina, muchísima gente conectada y le digo, nos saludan a esta hora Dilma Mosquera Rivas, dice presente y combatiente, Andrés Escobar, Institución Educativa Ciudadela Cuba presente, María Genoveva Ramírez Grajales, buenos días. Santa Elena, Institución Educativa Santa Elena presente, Liliana Taborda Ortegón, viva el paro nacional en la defensa de los derechos de todos. Rosa Rendón, buenos días. Dice el Colegio Luis Carlos González presente, Gustavo Valencia, buenos días, Ciudadela Cuba presente, Liliana Taborda también de la Ciudadela Cuba presente, Diana López, ¿por qué solo hablar de vandalismo? Rosa Rendón, buenos días, Giovanni Sánchez, buenos días desde la Ciudadela Cuba, Dios los bendiga. Bueno, importante el llamado que nos hacen aquí, que solo hablar de vandalismo. Hablemos de otras cosas también, Lina, aunque tienen que ver de alguna manera también con el aspecto negativo, y ese es confrontar un poco las cifras que han entregado las autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre el tema de los desaparecidos, las denuncias que ustedes tienen, los abusos que al parecer han cometido, que seguramente los han habido las fuerzas del orden público. ¿Cuál es la realidad sobre la cifra de desaparecidos? Aquí en el caso de Pereira y Risaralda se habla de 45, de 50, a nivel nacional se está hablando de cerca de 500, dice el ministro aquí el fin de semana que no son sino 91. En ese sentido, ¿cuál es el dato oficial que ustedes tienen y están trabajando en llave con los organismos de derechos humanos como Defensoría y Personería en ese tema? Bueno, primero quiero saludar, veo que muchos son profes los que están conectados, sí, claro. Entonces un saludo para todos mis compañeros del magisterio, compañeros y compañeras que están viendo el programa. Segundo, decirles precisamente que obvio con el tema de las cifras, ¿cierto? En materia de derechos humanos ha sido complejo el tema de voy a empezar por los desaparecidos. Sí. Ha sido muy complejo porque, por ejemplo, una situación como la de anoche, ¿cierto? Ya sabemos que hay unas personas capturadas, pero hay personas que no llegan a su casa y puede pasar un día y sin saber de ella. Entonces de una las reportan como desaparecidas. Nosotros lo tenemos ubicado en ese tipo de situaciones como personas sin ubicar. Y lo que hacemos es un ejercicio para averiguar quién la reportó,
contacto, dónde vive o un familiar o algo, y poder averiguar por esa persona antes de darla por desaparecida y que se active con Fiscalía la unidad de búsquedas de personas desaparecidas, ¿cierto? Que nos han explicado mucho y se reiteró el sábado en el espacio con el ministro que precisamente la Fiscalía para esta contingencia tiene una unidad que se activa para estas situaciones. Entonces, ha sido un ejercicio muy dispendioso porque la Defensoría tiene una lista, la Personería tiene una lista, nosotros tenemos una lista y tenemos varios nombres que también no se reporta nada por ellas desde el 1 de mayo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí tenemos alrededor no, sería irresponsable de mi parte decir una cifra, ¿cierto? Pero sí tenemos, me atrevo a decir yo, esto no es una cifra oficial, pero sí entre 10 y 20 nombres de personas que todavía estamos en ese ejercicio, ¿cierto? Las que están desde el 1 de mayo, si hemos dicho Fiscalía, ya es necesario que aquí ustedes tomen cartas en el asunto porque nosotros ya no las ubicamos y por eso hacemos pues como ese énfasis, ¿cierto? Pero hay otros nombres que también los hemos ido buscando, que no han sido reportados, entonces ha sido un trabajo muy dispendioso y producto de la Comisión de Paz del Senado, que sesionó hace 20 días en la ciudad, se creó como una especie de puesto de mando unificado. Hoy precisamente ahorita en la mañana hay reunión, ahorita voy para allá, y en esa reunión pues quedamos con una tarea, Personería y Defensoría, iban a cruzar primero ellos el listado que tienen, para saber qué nombres se repiten o qué nombres ya aparecieron, y los otros hacer exactamente lo mismo con ese listado depurado que el Ministerio Público nos puedan presentar. Es importante decir que hay un medio de comunicación también, La Cola de la Rata, Baudó, que viene haciendo pues como seguimiento y registro de este tipo de situaciones, entonces junto con ellos pues también nos vamos acompañando porque ellos nos ayudan a difundir y por medio de sus redes sociales alguien reporta, Sutanito ya apareció, entonces es una persona menos que quitamos que sacamos pues de nuestra lista y así lo reportamos a Ministerio Público también. Ha sido un trabajo muy difícil porque la gente todo el tiempo reporta nombres, pero no nos dan mayor especificidad y obviamente pues eso dificulta un poco el trabajo, pero vamos en ese ejercicio. Me parece muy importante, Lina, lo que acabas de decir, porque nosotros hemos tenido al defensor del pueblo, hemos tenido a la personera, y es decir, las cifras no concuerdan. Una persona desaparecida, una persona muerta, pues es un ser humano y uno obviamente lo que busca es que haya claridad y no haya desinformación. Pero lo que estás diciendo ahora me parece muy importante porque es decir la verdad, informar cuántos son los desaparecidos y que los organismos empiecen a hacer el proceso que tienen que hacer. Sí, y por eso pues ese ejercicio que se viene impulsando producto de ese puesto de mando unificado en derechos humanos, así se llama, puesto de mando de derechos humanos, pues precisamente tiene varias funciones. Uno es clarificar todo el tema de cifras, cuántas personas en total hay desaparecidas, ¿cierto? Cuántas personas muertas se han dado en ese proceso de movilización, ¿sí? El tema de las rutas de atención. Por ejemplo, si alguien quiere denunciar abuso policial, nosotros tenemos unas denuncias, pero a esas denuncias hay que darle tratamiento, ¿cierto? Entonces, en este PMU sabemos que la Personería tiene una ruta de atención para la ciudadanía que quiere denunciar este tipo de situaciones, entonces, pues la idea es que se puedan socializar esas rutas, que se puedan informar a la ciudadanía, que se vea precisamente que hay un cuerpo en materia de derechos humanos actuando para este tipo de situaciones, ¿cierto? Y obviamente, pues, poderse dar las claridades pertinentes. Por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos a la hora de decir tantas personas son desaparecidas y por eso decimos personas sin ubicar, porque sabemos de que hay unas que no reportan automáticamente, bueno, infinidad de situaciones que hemos vivido en estos días y que pues conjunto, bueno, también decir la Mesa de Derechos Humanos de la UTP también ayuda en este ejercicio, ¿cierto? Primero pues ubicando si son estudiantes, si no lo son, si están o no están en la ciudad y pues eso nos va ayudando a esclarecer un poco el panorama. Ahora, que los desaparecidos a nivel nacional es una realidad, sí, y no la podemos olvidar. Entonces, pues sí es importante que también pues reiterar eso, ¿cierto? Que producto de este proceso, pues también hay este tipo de situaciones. Claro, Lina, y en ese tema de cifras, por ejemplo, ¿cuál es la cifra oficial que manejan ustedes de acuerdo a las autoridades sobre el número de detenidos? Y sabemos que ustedes han hecho mítines de protesta allí frente a la Fiscalía reclamando la liberación de estas personas y el número de personas agredidas, que hay denuncias oficiales porque de alguna u otra manera han resultado lesionadas por el abuso de la fuerza, llámese del ESMAD, de la policía o del ejército.
Sí, mira, frente al tema de los detenidos, en estos momentos, bueno, porque hay varios tipos de situaciones. Están los detenidos, ¿cierto? Sin contar ayer, porque no sé cómo está la situación de ayer, Ayer dijeron pero 7, 7, listo. sí, y 2 menores entre Mm, ellos. sí, para restablecimiento de derechos. En el tema de detenidos, pues nosotros sí sabemos que uno, porque nosotros tenemos un equipo jurídico pues que ha hecho seguimiento a este tipo de situaciones. Hay una persona detenida con prisión domiciliaria. Esa persona se encuentra en el sector de Cartago, ¿cierto? Hay otra situación, pero que no se dio en Pereira, Claro, sino que por se la quema dio del en CAI, si mal no Manizales. estoy, ¿no? ¿Cómo? Por la quema del CAI de Cartago, de Caimarito, ¿no? No, De Puerto no, 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 Calda, ese ¿no? fue No, caso después, distinto. días Ah, ya, después. perfecto. Eh, Estaba diciendo, hay otro caso en la Virginia, pero que no se dio en Pereira y que fue en Manizales, de un estudiante de la Universidad de Caldas que también está con prisión domiciliaria allí en el municipio Dulce de Risaralda. Y, y otras son las situaciones, son las dos únicas medidas que tenemos pues de privación de la libertad. Y otras son las situaciones en las que se han dado que, por ejemplo, las personas son retenidas, no detenidas. ¿Cierto? Y se miran sus antecedentes o se les hace anotación o de ser el caso se hacen comparendos, ¿cierto? Esa es como las otras situaciones que suceden, ¿sí? Cuando hay los disturbios y capturan personas, perdón, retienen personas, pues después de revisar este proceso, pues miran si tienen antecedentes, si los cogieron en infragancia, entonces pasan a un proceso de judicialización o pues si simplemente pues los cogieron ahí en el momento de la dispersión y después salen, ¿sí? Eso es como una situación que nosotros hemos evidenciado. Ahora, es importante decir que en este tipo de situaciones las personas han sido agredidas, ¿cierto? Yo no, y lo denuncié el sábado en la reunión con el ministro, en una noche estaba en el CAI Libertad, precisamente pues pendiente de la situación, y cogieron a una chica y uno de los policías dice, échale gas a ver si aprende y deja de hacer bulla. Y yo quedé pues como yo, oye, no, eso no es Claro, así. sí, ¿Cierto? Entonces, de una forma u otra, nosotros sí hemos presenciado y por los testimonios que recogemos de que si hay una agresión y si hay una violencia al momento de que cogen a los muchachos, ¿cierto? Y hay también una situación que es muy constante y es motivo también de denuncia en lo que coge brutal abuso policial y es porque se pierden las pertenencias personales. Mira, hay un caso de un chico que el 28 salió de trabajar, su hermano lo recogió y no tenían más por dónde pasar para ir al Olaya, sino que por el Victoria. Entonces se fueron por toda la avenida, se encontraron con el disturbio, etcétera, y tratando pues como de huirse, se separaron un poco y el hermano cuenta de que se encontró con la policía y él pues les explica que él no estaba y que él venía de trabajar y muestra pues que tiene sus implementos de trabajo, trabaja siendo técnico pues en una cosa de aseos, de casas de aseo. Y la policía lo agrede y le vacía su bolso y no puede recuperar sus cosas, ¿cierto? Su hermano llega por él y ya está golpeado y no puede recuperar su celular, no puede recuperar sus pertenencias personales porque la policía le dice, no, aquí no tiene nada que recuperar, no tiene nada que coger vallas, ¿cierto? Y quedó supremamente golpeado. Entonces uno se pregunta por qué sucede este tipo de situaciones, ¿cierto? Si era una persona que en la denuncia certificó que venía de trabajar, ¿por qué lo tuvieron que golpear? ¿Sí? Y claro. eso ha sido como una constante en este tipo de casos. La, Ay, la pero verdad, iba a decir siga, una Lina, cosa, una siga, última siga. cosita, y es el tema de que en ese puesto de mando unificado sabemos, es que estoy aquí viendo el documento en Word, sabemos que han llegado denuncias, ¿cierto? En este momento la Procuraduría ha iniciado apertura de investigación a 36 quejas que se han puesto precisamente por casos de abuso policial. La Personería de Pereira tiene 50 denuncias con pruebas también de ciudadanía que ha manifestado ser víctima de violencia policial. Esos dos datos nos parece importante decirlos porque de una forma u otra, pues la gente está denunciando y pues llamamos a que si alguien más tiene este tipo de denuncias con pruebas, pues por favor que se haga llegar a las distintas autoridades precisamente para que se dé el tratamiento. En muchas oportunidades, Lina, cuando hemos hecho cubrimientos, hemos invitado personas, mucha gente, lo que tú dices es cierto, o sea, le da pereza ir a denunciar,
no se hacen a un lado, es decir, pero muchos nos han dicho, bueno, ¿y a nosotros quién nos defiende? ¿Quién nos defiende cuando han, por ejemplo, han saboteado o han violentado los negocios? Aquí en Pereira se ha dado incluso de locales que la gente pues pierde todo un capital que han hecho toda su vida y están desesperados. ¿Quién resuelve esos problemas? ¿Cómo ayudarle a esa gente, Lina? Bueno, esa sí es una situación que también nosotros hemos dicho de que pues no es posible que se dé, porque si nosotros, por ejemplo, el pliego nacional tenemos que se debe ayudar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, pues porque se tiene que atacar, ¿cierto? Eso es algo que nosotros no compartimos y que obviamente siempre insistimos en que debemos ser consecuentes con esa consigna de que solo el pueblo salva al pueblo y no el pueblo echándole al pueblo, ¿sí? Y que precisamente, pues, si nosotros sí nos preocupa este tipo de situaciones, el caso más emblemático fue el señor dueño de la bicicletería ahí en la Sí, séptima La con libertad, 13, sí, y sí. que obviamente de un gesto solidario y una iniciativa que se tuvo, muchos dimos un aporte para que se pudiera recuperar el señor, pero serían muchas iniciativas más así en función a los otros pequeños negocios o comerciantes que han sido afectados, ¿cierto? Y el señor, sin rencor, en una movilización se paró y dijo, yo estoy de acuerdo con el paro y todo, pero por favor no se hagan este tipo de agresiones. Uh-huh, Y es un llamado que uh-huh. nosotros siempre pues hemos mantenido precisamente a que no se puede atacar a los comerciantes, los pequeños comerciantes en nuestra ciudad, a los emprendimientos, a las pequeñas empresas, porque precisamente son las que están generando las alternativas de empleo en nuestra ciudad y que obviamente pues ahí la instancia judicial de justicia pues es la misma que todos tenemos, ¿cierto? Y que pues ojalá pues esté operando, ¿cierto? Ojalá la gente denuncie y esté operando para que precisamente se puedan esclarecer este tipo de acciones. Le sigue mucha gente conectada con nosotros, Lina, a esta hora de la mañana, 7:46. Liliana Taborda Ortegón, vive el paro nacional en defensa de los derechos de todos. Rosa Rendón, muy buenos días. Gustavo Valencia, buenos días desde la Ciudadela, Cuba. Diana López, nos está saludando igualmente Giovanni Sánchez, Janet Cardona Flores, de la institución educativa Ciudad Boquía. Pablo Timón, desde la institución educativa Sasagua, sede Risaraldita. Juan Diego Cuenut Mosquera, Gladys Mosquera, presente desde el Ciudadela, Cuba, mucha la gente conectada a esta hora de la mañana. Lina, yo quería preguntarle, en ese clamor permanente que ustedes hacen ante la Fiscalía para luchar por las personas que han sido detenidas, ¿ustedes también al unísono utilizan el mismo rasero tanto para la gente que ha sido, a modo de ver, detenida de manera injustificada, pero aquellos que se les comprueba y que son cogidos en flagrancia porque están quemando un establecimiento, lo están saqueando como ha ocurrido con muchos minimercados de cadena? ¿A ellos también nos están defendiendo ustedes o eso es un caso aparte? Bueno, es importante precisar de que cuando se hizo un plantón allá era por la situación de los chicos de Cartago, Sí. ¿cierto? Que no fueron encontrados precisamente en las situaciones que estás mencionando, ¿cierto? Fueron unos chicos que fueron capturados entre Cartago y Puerto Caldas por prevención, así lo argumentó la policía, trasladados al comando de la MEPER, aquí en el comando de la Sur y después de eso pues pasados a URI para su respectivo proceso de audiencia y efectivamente se evidenció de que ellos muchos salían de trabajar a la hora en la que se presentó la dispersión, salían rumbo a su trabajo, como se dieron los testimonios. Yo tuve la posibilidad de participar, de escuchar parte de esa audiencia, ¿sí? Y otro, el único caso que es el que hago alusión, que no estaban quemas del CAI ni nada, porque eso fue después, le encontraron algo en su bolso precisamente con lo que, como una manguera, es lo que tengo entendido, porque esa audiencia se extendió hasta las 3 de la mañana. Y pues lo que determina precisamente es que era un material pues peligroso que se estaba utilizando en medio de la movilización para detener el tráfico de los vehículos y que por eso pues esta persona debería ser privada de la libertad. Es el único caso pues que tenemos y es importante contextualizar esta situación. Ahora, con lo que preguntas, es importante decir que el equipo jurídico también ha sido muy enfática en eso, ¿cierto? Y es que precisamente esas personas que cojan, se cojan, o sea, ¿cómo se dice? Se capturen, en este
este tipo de situaciones de daños a locales comerciales, al supermercado, Flagrancia. al minimercado, eso, gracias, en flagrancia, pues esas personas sí, ¿cómo se van a defender, cierto? No tiene presentación que se claro. haga este tipo de situación. El equipo jurídico y nosotros respaldamos ese tipo de decisiones, que es un equipo que ha venido creciendo de varios abogados y que están dispuestos a este tipo de tareas. Lo que sí nosotros sí podemos hacer, que es que, y eso lo hace la Defensoría también, que un defensor público pues esté con esa persona haciendo el ejercicio, ¿sí? Que obviamente es como el derecho que tenemos todos y todas en este tipo de situaciones. Lina, en el caso concreto, tú eres docente, quería preguntarte cómo estás viendo el tema de la alternancia y la presencial que están pidiendo también los padres de familia. ¿Qué piensas? ¿Estamos Bueno, preparados? ¿No estamos? el tema de la alternancia es bastante complejo, ¿cierto? Porque son varias discusiones. Uno es el tema de los padres y madres de familia, ¿cierto? Nosotros no podemos desconocer esa realidad y los profes que me están escuchando saben que así es, ¿cierto? Que mucho padre y madre de familia no tiene las condiciones y ha hecho maromas precisamente para que su hijo de alguna forma u otra tenga las condiciones. Y dos, eso es una realidad que nosotros no podemos olvidar. Y es el tema de que mientras papá y mamá se van a trabajar, pues tienen que mirar qué hacen con el niño, ¿cierto? Porque el tiempo que el niño o la niña está en la escuela, pues es un tiempo que el papá o la mamá descansa porque no está solo. Y lamentablemente es la lógica de que se ve que la escuela es como una guardería. ¿Cierto? Entonces uno entiende el afán de mucho padre y madre de familia, que obviamente por las condiciones en cómo se está estudiando, no se está estudiando o no se está aprendiendo igual, y dos, pues obviamente pues la situación que acabo de mencionar. Además también por otra realidad, y eso hay que aprenderlo a manejar ahora en la pandemia. Lo digo porque yo soy profe de zona rural y los niños esperan con muchas ansias el programa de alimentación escolar. Y a pesar que ahorita se ha garantizado, ¿cierto? Que de una forma u otra se ha mantenido el programa con todas las críticas que podamos hacer, pues obviamente estar en la escuela, tener su plato de comida fijo, su refrigerio, etcétera, pues es una cuestión que los niños anhelan. Es importante decir también que ya dentro del contexto educativo son las condiciones que requerimos para este proceso, ¿cierto? Se viene avanzando en el proceso de vacunación y eso es supremamente importante porque esa ha sido una de las exigencias que hemos dicho, los maestros y maestras deben estar vacunados para este proceso y que se agilice el proceso de vacunación al resto de la comunidad educativa, a los administrativos, a los estudiantes, etcétera, ¿cierto? Porque pues no es suficiente con que se vacune a una persona o a un estamento de la comunidad para que se pueda avanzar en generar la inmunidad de rebaño. Y que también pues son las condiciones en función a una discusión que no nos han querido aceptar. Hoy precisamente el tema del distanciamiento se ha vuelto una primicia y una necesidad en los escenarios educativos, pero las aulas de clase mantienen con 40, con 50 estudiantes. Entonces, sí es una discusión que nosotros sí creemos que es prioritaria darla en función a que es necesario que se pueda dar el distanciamiento y que se acabe el hacinamiento en las instituciones educativas, porque no es suficiente el tapabocas o el gel a la entrada del colegio, porque ya ni la temperatura se está tomando, ¿sí? Y que obviamente sí es importante que se pueda avanzar en este tipo de discusiones y además en el mantenimiento de las unidades sanitarias. Nadie lo va a creer, ¿cierto? Pero hay colegios que tienen 3 unidades sanitarias. Y eso es muy poquito para una población educativa de 150 a 200 estudiantes, ¿cierto? Y que se han tenido que venir ampliando, lo digo por mi escuela, que así ha venido haciendo, ¿sí? Entonces sí es importante que se pueda tener esto y además porque vuelve y trae a colación una discusión que el magisterio y sus organismos sindicales ha puesto todo el tiempo y es el tema de la infraestructura educativa. Es necesario la inversión en infraestructura educativa, pero entonces todo el mundo se pregunta, pero es que no hay plata. Estamos en cierto, pero este gobierno, y con esto cierro dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se comprometió a hacer una reforma estructural al sistema general de participaciones, a ese sistema general que es a donde se giran los recursos para salud, educación, saneamiento básico y agua potable, ¿sí? Y esto hasta el momento no ha sido posible. Vamos a terminar este gobierno y vamos a quedar sin esa reforma estructural al sistema general. Entonces sí vemos que no hay interés en invertir la forma de los recursos para la educación y que obviamente pues se amplíen en función de garantizar elementos tan históricos, pero que hoy son tan necesarios para un retorno a clases como es la infraestructura educativa y las condiciones y adecuaciones para esta. Señora Presidenta de la CUT, Lina María
Montilla Díaz. Ya en la recta final de esa entrevista quería preguntarle qué conclusión importante queda de esta reunión con el ministro del Interior este fin de semana en Pereira, el doctor Daniel Palacio Martínez, en esta Mesa Nacional de Garantías o de Evaluación de Garantías. ¿Quedaron ustedes satisfechas y qué posibilidades le ve usted que se pueda dar una solución o por lo menos hayan puntos de acuerdo que permitan encontrar esa luz al final de este túnel que ya tiene un buen rato de estar trasegando? Bueno, es importante decir que hay una pregunta que que quiero Sí, responder ahí también que hace Diana sí, Vázquez. Bueno, pero voy a empezar dígame. con lo que tú me dices. Y es Sí, el tema de que, bueno, lamentablemente no hubo respuestas a nuestros interrogantes, ¿cierto? No hubo respuesta a los sí, interrogantes que planteamos en función de derechos humanos, que no participaron todos los actores que están en el proceso de movilización y de paro, eso también lo reiteramos, ¿cierto? Faltaron muchas voces en este escenario y, y que obviamente pues también sabemos de que más que seguimiento, bueno, es para verificar el cumplimiento del acuerdo 003 del 2021, que precisamente fija un protocolo a la protesta, ¿cierto? Y al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Entonces, pues obviamente lo que se hizo fue una revisión muy por encima porque pues no todos tienen conocimiento del decreto y obviamente pues sí hay reparos precisamente al cumplimiento que este ha tenido en la ciudad. Por ejemplo, la reunión permanente con las plataformas de derechos humanos, la garantía de protección que se le debe brindar a la prensa, por ejemplo, y en los escenarios de movilización eso no ha pasado, ¿sí? Entre otros elementos que sí se cumplen, ¿cierto? Como las reuniones previas de coordinación que se deben hacer entre Ministerio Público, convocantes y administración municipal, eso aquí en la ciudad sí se cumple y que obviamente pues está todo para avanzar y mejorar, pero que obviamente frente a la situación como tal también en derechos humanos, que era un espacio de denuncia, no se tuvieron las respuestas y que también las plataformas de derechos humanos manifestaron de que era muy a propósito de que se instalara esta mesa acá sin los verdaderos procesos de movilización de cara a que hoy llega la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Y que hay varios casos de denuncia que han pasado a la Corte precisamente. Eso es como lo que nos queda precisamente de la visita. Con la pregunta que hace Diana Vázquez, sí. Sí, sí. primero nosotros no hacemos cobro, nosotros nunca hemos pedido pues que se haga este tipo de actividades de peaje, además porque esto en últimas es un ejercicio de extorsión, ¿cierto? Y esto es un Claro. delito. Nosotros no avalamos este tipo de acciones y tampoco tenemos incidencia o conocimiento en estas personas que lo hacen. Llamamos es a que no se haga y a que se puedan hacer, pues precisamente nos Ya informen que se este tipo de denuncie. situaciones. Exacto, porque obviamente nosotros no respaldamos esto. Creo en una nota para otro medio de comunicación lo aclaré y que obviamente eso no es proceder de nosotros y de nosotras. Y alguien más arriba preguntó que si hoy hay protestas a las 5 de la tarde, hoy es el Claro. día 8 y 9 de junio, es el Día Nacional del Estudiante Caído. Sí. Eh, Por y los hechos de la eh, Universidad de Caldas, el 8 de junio, ¿no? de la Universidad Nacional en Nacional, Bogotá, perdón, sí, en en la Bogotá, sí. dictadura de Pinilla. Sí, señor. Entonces, motivo de esto, va a haber una movilización a las 5 de la tarde desde el Parque de la Libertad, que lo están programando los compañeros y compañeras del movimiento juvenil. Por ahí estaremos acompañando y bueno, esperemos que todo termine de ¿En manera satisfactoria. qué recorrido va a tener esa marcha, Lina? No me lo puedo decir ahora porque no lo tengo presente. Apenas sepa, le comento el dato. Lina, no se puede, ya se va a terminar el tiempo. Yo quiero hacerle una pregunta. Usted sabe que hay unos problemas muy complicados con los megacolegios. Usted está hablando y la gente está pidiendo que hay mucho hacinamiento. ¿Qué han hecho ustedes concretamente frente a este problema tan grave que hay, no solamente en Santa Rosa, sino en varios municipios? No, pues mire, frente a este tema del hacinamiento, es un tema que siempre está en las mesas de negociación con las entidades territoriales, Pereira, Pero Dos con los Quebradas y el megacolegios departamento. concretamente, Lina, con los megacolegios. Bueno, sabemos que hay megacolegios que están terminando no, pero sí tiene que ver con el proceso de negociación. Y es precisamente porque nosotros sí hemos dicho de que los megacolegios que son operados por privados y que están en el caso de Pereira terminando su tiempo de concesión, pues deben ser pasados al funcionamiento público, no pueden seguir en manos de privados, ¿cierto? Que eso le quita comunidad educativa a otras instituciones y que también pues son maestros que deben ser
precisamente vinculados de la planta docente que tienen las entidades territoriales. Yo sí creo que esto es algo que no se puede ignorar. No estamos de acuerdo con que se amplíe la concesión a los megacolegios de Tokio, de Samaria, de Málaga, ¿cierto? Y que precisamente si es una exigencia que mantenemos todo el tiempo y que está a nivel nacional en el pliego de FECODE. Y ha hecho seguimiento, Fabio, perdóneme porque me parece importante esto, el tema de Santa Rosa, que son megacolegios que no se han entregado. ¿Usted le han hecho seguimiento a eso? El sindicato no se han entregado, ojo. Yo soy de la CUT, ojo, yo soy de la CUT. Sí, sí, ¿Sí? No, pero como eres docente, entonces te pregunto de eso porque me imagino que debe estar también empapada de todo, ¿no? Y no es solo el tema de Santa Rosa, ya son varios megacolegios o proyectos de instituciones educativas que están pensadas a ser construidas como megacolegios. Y eso también, porque es el caso del Alfonso López Pumarejo en la Virginia, por ejemplo, ¿cierto? Y lo poco que ha avanzado el colegio, el megacolegio que se quiere hacer en IRRA también, ahí hay varios de Quinchía conectados. Entonces sí es importante decir de que sí, el sindicato de educadores sí le ha hecho seguimiento a los avances, ¿cierto? Sabemos que con el FIE, que es el Fondo de Infraestructura Educativa, el FIE, pues precisamente se viene haciendo una exigencia con el manejo de los recursos de una forma u otra. Con el departamento se tiene una mesa en educación para hacer seguimiento y veeduría en esto. Sabemos que el secretario de Educación, Leonardo Gómez, ha estado pendiente de esta tarea y que obviamente el sindicato viene haciendo la veeduría y seguimiento a esto. Lamentablemente es un proceso que comenzó demasiado tarde, ¿cierto? Y que el secretario de Educación fue inaugurado con esto, porque obviamente era un proceso que venía desde la administración anterior y que no se había dado solución oportuna. Es la misma situación que tenemos en Pereira con el Colegio La Palabra, ¿cierto? Claro. Que medianamente y lentamente, después de un cambio del operador del contrato, de que se tuvieron que aumentar los recursos, pues precisamente se viene avanzando con la construcción de las instituciones educativas, pero no en los tiempos en que los maestros y maestras quisiéramos, y que obviamente pues esto tiene los retrasos. El sindicato está haciendo el seguimiento a este proceso, no tendría más información, ¿cierto? Porque hace parte de la autonomía de mi organización y que obviamente pues ellos están al frente de esa tarea en la mesa de negociación exigiendo avances en este proceso. Lina Alba Lucía González Londoño nos dice: el paro y la movilización son legítimos y se han realizado por parte de la clase trabajadora y del pueblo en paz, pero han sido lamentablemente infiltrados por personas ajenas a las organizaciones sociales. Darly Guevara dice: los bloqueos y disturbios diarios en la bomba de Corales, entrando para Laureles, Bayacanes y los enfrentamientos con el ESMAD tienen desesperados a los habitantes del sector, nos dice esta persona que es profesor de la institución Ciudadela Cuba. ¿Esos bloqueos permanentes en Corales son por instrucciones del comando de paro o son grupos independientes, Lina? Sí, pues nosotros no hemos orientado ese tipo de acciones, ¿cierto? Sí. Y pues también entendemos de que este proceso de movilización desbordó las expectativas y la capacidad organizativa. Entonces hay otros sectores que se han venido movilizando, ¿cierto? Y que nosotros hemos tratado de coordinar acciones, pero pues obviamente con este tipo de situaciones que se ha dado precisamente en la rotonda de Corales, sí. Y la ruta ahí a Laureles, nosotros sí no tenemos incidencia ni nada. Lina, el comienzo del paro, recordamos antes del 28, era el tema de la reforma tributaria, ya se levantó la reforma a la salud. ¿Cuál es, al margen de estos problemas que hay con el ESMAD, por los protocolos del paro, por la no atención a la defensa de los derechos de los que se han quejado ustedes, son los temas gruesos ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué más están exigiendo ustedes para saber nosotros, la gente del común, cuándo puede haber una luz al final de este túnel, como le decía ahora? Bueno, la reforma tributaria era uno de los tantos temas por los cuales se convocó al paro nacional, ¿cierto? Y obviamente pues ya fue retirado, se envió el proyecto de ley 010 a la salud, pero quedan otros elementos que están en discusión, por ejemplo, y es todo lo que tiene que ver con el paquetazo laboral y pensional. Hay un decreto que estamos exigiendo su derogatoria, que es el 1174, que promueve la contratación por horas, el pago por horas. Entonces ese es como un primer elemento. Segundo, el tema de la renta básica. Tercero, la renta básica, que es un auxilio, una ayuda de un salario mínimo que se quiere dar precisamente a las personas que han perdido su empleo en medio de la emergencia nacional por el COVID-19 o que están en la informalidad, en índices extremos de pobreza, y que puedan tener este tipo de ayudas para que puedan pues sobrevivir. 3, está todo el tema de género y diversidad, es cierto, el incremento de la violencia que se ha tenido con estos sectores pues ha sido
de que debe tener primera atención y hasta el momento pues no ha sido posible. El tema de salud es importante reiterar de que no era simplemente que se retirara el proyecto de ley, sino que el Estado tenga una intervención real en el sistema de salud y que obviamente pues no más el tema de la incursión del sector privado, ¿cierto? Entonces en última seguimos diciendo de que se necesita una reforma estructural y un modelo de salud digna para el pueblo colombiano. El tema educativo que va desde la alternancia, matrícula cero, que ya el gobierno nacional dijo, bueno, vamos a dar matrícula cero para el próximo semestre, pero que no es suficiente simplemente con que sea para el próximo semestre, ¿cierto? El movimiento estudiantil universitario y producto del paro del 2018, pues dentro de las exigencias e incumplimientos con este mismo gobierno ha sido que sea un proceso gradual y que se vaya extendiendo a toda la comunidad, a todo el país, perdón. Lina, y también está, señor. Lina, una pregunta, porque es que el tiempo nos está acabando ya. ¿Tiene que presentar el gobierno una reforma tributaria económica para poder solucionar los problemas estructurales que tiene el país o no? No, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? ¿Tiene que presentar el gobierno una reforma tributaria económica para solucionar los problemas que tiene y que se está negociando ahora en la mesa, de esta mesa que se levantó? Sabemos que el gobierno sí debe presentar una reforma tributaria, curiosamente la tercera en este mandato, pero lo que no compartimos es que sea una reforma en la que el grueso o el peso esté sobre la clase trabajadora. Esos son los grandes cuestionamientos, en resumen, que hemos hecho precisamente a la reforma que se han presentado las tres que se han presentado en este gobierno y que por eso pues ahorita se logra tumbar y que debe equilibrarse la balanza en función a que aquí no se están haciendo los cobros de tributos realmente a las grandes empresas, por ejemplo, de que por las extensiones que se le hace precisamente por generar supuestamente empleo en donde se aumentan los casos de vulneración de derechos laborales, pues no se le cobran tributos, ¿cierto? Otra discusión que se tiene con las zonas francas, entre otras. Sí sabemos que se debe presentar, pero no en las condiciones en las que caigan sobre la clase trabajadora como lo viene haciendo el actual gobierno. Lina, ¿qué nos espera para mañana en la gran jornada nacional de protesta anunciada para este miércoles? Bueno, por ahora estamos con la movilización del Sindicato de Educadores citada a las 8 de la mañana desde el CAMP en Dos Quebradas. Sabemos que hay toma de Bogotá, entonces van a haber algunos compañeros y compañeras que se van a trasladar a la ciudad capital precisamente para participar en esta actividad. Igual aquí pues estaremos con la movilización y pues apenas tengamos nuestra reunión de comando, ultimaremos pues más detalles de qué otras actividades se van a hacer, recorrido y sitio de finalización. Claro. Un mensaje final, Lina, para toda la gente que nos está viendo y en especial para todos los que queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Cuál es? Bueno, primero pues decirle a la gente que está en este ejercicio de movilización, que bueno, la lucha no para, ¿cierto? Hay muchos elementos más que quizás conquistaremos ahora o se han conquistado, pero que hay. Eso es una lucha de largo aliento y que hay que seguir, que reiteramos nuestro llamado a que sea una actividad de manera pacífica, que sea organizada y con las características con las que se han hecho las movilizaciones en Pereira y en toda Risaralda, porque sabemos que los maestros también han jugado un papel muy importante en los demás municipios del departamento y que obviamente pues reiteramos también a que sea en el cumplimiento de las garantías de derechos humanos para el ejercicio de la movilización y que podamos seguir adelante en este proceso con una pronta solución. Mario, ¿algo más? No, primero, pues me parece muy importante lo que está diciendo Lina, el llamado a que esas marchas sean pacíficas, que no se permita el vandalismo. Me parece que eso es muy bueno y eso es lo que está pidiendo el pueblo colombiano. Fabio, déjeme decir que es que el pueblo está cansado del vandalismo, es decir, el pueblo acepta las marchas, pero el vandalismo no, porque la verdad es que en muchas partes la gente se ha quebrado, la gente está en situaciones muy difíciles y por ello es que se han pronunciado. Tampoco aceptan los bloqueos totales como en algunas partes del país se ha querido hacer. Sí, claro. Lina, muy amable por estar con nosotros y aquí estamos pendientes en el momento en que lo amerite también para que esta ventana informativa de alguna manera irradie todas los pronunciamientos que ustedes quieran hacer alrededor de ese tema de la protesta. Ojalá, Dios quiera, hayan puntos de encuentro próximamente con el gobierno y las cosas vuelvan por su cauce como todos queremos. Bueno, muchísimas gracias a Mario, a Fabio, a todo el equipo técnico por la atención y bueno, y a la gente que estuvo también todo el tiempo conectada y por los saludos. Un abrazo, muchas gracias. En las calles nos vemos. Claro que sí. Lina María Montilla Díaz, la presidenta
de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores aquí en el departamento de Risaralda. Y la reflexión es muy válida, Mario. Hemos escuchado las dos orillas, los gremios que han mostrado, el sindicato, la personería, y es muy bueno confrontar esta fuente también para que de primera mano veo yo que está muy aterrizada con todos los comentarios que nos hace. Compartan, por favor, toda esta información valiosa que nos ha entregado esta mujer para que ustedes tengan un aspecto mucho más claro de lo que está ocurriendo en Colombia, el contexto del paro aquí en el departamento de Risaralda, por qué están protestando, cuál es el papel que juegan ellos en muchas situaciones que piensa uno son los directamente responsables, pero las cosas son como son según lo que ella ha advertido en este momento. Nos despedimos entonces, Fabio. Mario. Señor. Sí, no, Fabio, no, era para aprovechar que pues yo le hice algunas preguntas a Lina que tienen que ver con educación, con docencia, y la verdad es que la tiene clara, conoce muy bien la problemática. Sí, Fabio. Sí. Me parece que es una mujer muy responsable con lo que está diciendo, muy aterrizado todos sus conceptos, porque a veces pecamos de ligeros y es muy fácil estigmatizar, y me parece que ella hoy ha planteado razonamientos completamente claros. Ellos no son amigos ni de los saqueos, ni de las agresiones, ni de la violencia, ni de los actos de vandalismo que nos ha compartido, y nos parece que es muy sensata esa posición que está adoptando. Compartan, reitero, toda esta información valiosa. Mañana, Dios mediante, esta semana, otras voces, gremios más, voceros de los gremios, de las centrales obreras y las voces que hacen la noticia y el protagonismo acá en esta zona del país. Nos despedimos, James Agudelo, Jorge Vázquez en redes sociales, Mario Marín, nuestra invitada, Lina María Montilla. Muchísimas gracias, Lina. Y este servidor, Fabio Castaño Molina. Feliz día para todos. Amigo propietario de vehículo con placa registrada en Risaralda, recuerde que el 16 de julio es el plazo máximo para pagar el impuesto vehicular vigencia 2021. Su pago lo puede realizar de manera ágil en el primer piso de la Gobernación de Risaralda o a través de la página web www.risaralda.gov.co. Los recursos recaudados se invierten en garantizar la prestación de los servicios de salud y en brindar ayuda humanitaria a las familias más vulnerables. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. La seguridad alimentaria en Risaralda es sentimiento de todos. Así lo han sentido 9.040 familias en todo el departamento, quienes reciben mercados sociales mensualmente. El mercado social incluye 15 productos básicos de la canasta familiar y está diseñado para que una familia integrada por 4 personas promedio se alimenten durante un mes aproximadamente. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Como comerciantes recibimos los nuevos beneficios de la alcaldía como un gran alivio para la economía, porque nos va a ayudar a que sí podamos seguir adelante y poder alivianar esas cargas que tenemos en impuestos. Nos va a ayudar bastante y creemos que es un empujón para seguir adelante. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del Eje. En serio, con Fabio y Mario. Periodismo digital con responsabilidad y altura.